Hola a todos, todas y todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la nave de los sueños en este ciclo de cine independiente y online que hacemos, independiente y online, independiente de autor y online, además que hacemos junto a la Biblioteca Nacional. Ya tenemos muy incorporada esa palabra y ese modo de, bueno, de alguna manera de estar y de reemplazar esta presencialidad que nos afectó tanto también, ¿no? Y para, bueno, los que nos gusta el cine, no poder estar en las salas de a poco, se va pudiendo y eso está bueno, pero bueno, mientras tanto nos seguimos encontrando de esta manera. Bueno, estamos empezando una nueva función, como ustedes saben, siempre compartimos también con todos ustedes las charlas con los realizadores y hoy vamos a estar, bueno, yo ya les comenté, agosto está dedicado a los documentales y hoy llega el momento del documental musical, por decirlo así de alguna manera, pero que también, bueno, nos va contando mucho de la historia, ¿no es cierto? De, bueno, de determinado momento de nuestro país, y en particular de un género que supo, creo yo, de alguna manera también romper alguna que otra estructura. Estoy hablando de Hijos de Nadie, los Adolfos Rap, un documental de Damián Marcicano, Pablo Pesteguía y Maximiliano Sacchetti. Lo estoy leyendo a los Susana Jiménez para no olvidarme de nadie. Pero bueno, efectivamente está uno de los realizadores del otro lado de la pantalla para conversar conmigo, pero con todos ustedes también. Así que aprovecho para saludar a Damián y agradecerle por sumarse al ciclo de la nave, bueno, y que nos cuente un poco también cómo está viviendo todo este momento. Hola, Damián. Daniela, ¿cómo estás? Bueno, antes que nada, gracias por convocarnos. Es un orgullo, la nave tiene, ¿cuántos años? 26. 26 años y el ciclo tiene 16, así que es un orgullo estar acá. Gracias nuevamente, te digo, por convocarnos. Estamos bien, como todos, somos personas que tienen la mitad del cuerpo, la otra mitad no sabemos dónde está, ¿Qué pero bueno, pasa? pero ya estaremos mejor, viste que salimos siempre de la mitad del cuerpo por arriba. Y Todo mira, Zoom, todo WhatsApp. hoy estamos los dos rayados, y eso también habla un poco de cómo estamos en general. Bueno, contame un poco, a ver, sobre. Yo tengo que decir esto, yo vi el documental cuando se presentó en Bafisi, que fue una función además muy linda, porque también en esas funciones en festivales se genera después el encuentro con realizadores, y en ese caso, mejor dicho, con los protagonistas. Estaban algunos de los Adolfos ahí presentes y hubo como una emotividad que estuvo muy buena. Y a partir del documental yo me pude acordar de algunas cosas, pero es verdad que yo no los tenía en mi cabeza. Entonces, ahí la pregunta también va, ¿cómo llegás vos a los Adolfos? Esto, saber si eras uno de sus fanáticos, vos y el resto de los realizadores, ¿no es cierto? Pero ¿cómo llegan a ellos y, bueno, por qué también deciden hacer este documental? Bien, bueno, nada, no. En realidad llegamos por una casualidad, porque lo que ocurrió básicamente es que uno de los miembros de la banda, que era amigo de uno de los realizadores de Pablo, nos da su material de archivo que tenía de su banda, Los Adolfos, para que se digitalicemos. Bueno, hasta ahí, hasta casi por una cuestión etaria, los Adolfos son de finales de los 80, principios de los 90, esa primera época. Digo, nosotros no llegamos a verlos o a escucharlos. Sí los habíamos sentido nombrar. Yo recuerdo alguna ocasión, creo que fue en Buenos Aires No Duerme, que tocaron, no los vi, pero estuve ese día. Pero bueno, una vez que vimos ese material, que es increíble porque los Adolfos se grabaron, la mitad de la película la grabaron ellos, ¿sí? Nosotros tenemos 27 horas de archivos de ellos, de backstage, de recitales, de un montón de cosas, que es algo insólito por una banda que tuvo su momento y su suceso en el under en un periodo muy corto de tiempo, y que bueno, nada, dejaron registrar un montón de material y dijimos, che, acá hay algo que está buenísimo, y ahí empezamos a indagar con ellos,
y nos encontramos con que había un montón de cosas y una historia y empezar a buscar algo de material bibliográfico que había. Y nos encontramos con esta cosa de que, bueno, en algún punto muchos coinciden en que fue la primera banda de rap que hubo en el país, ¿sí? Así que ese fue el primer punto de partida del documental. Y cómo fue también, porque van apareciendo cada uno de los integrantes, cómo fue también, vos ahí contaste que bueno, que eran amigos de uno de ellos, pero cómo fue reunir al resto y encontrarse con el resto. Eh, bueno, muchos de ellos se veían, algunos no, algunos estaban conectados. En algún punto, y le quiero agradecer a la banda principalmente, ¿no? Porque fue una apuesta de ellos, de darnos la confianza a tipos que no conocían y para hacer una película sobre su banda, y me preguntaban, ¿por qué querés hacer una película de mi banda? ¿Y qué querés contar? Y bueno, nada, uno a uno fueron apareciendo, se fueron sumando y apostaron y quisieron participar y estuvo bueno construirlo. Porque, como te digo, la mitad la habían filmado y después nosotros completamos la otra parte, pero con la participación de ellos. Claro, sí, sí, el laburo de archivo, digamos, y la presencia de archivo en el documental es increíble. La verdad es que, bueno, vos ahí un poco también nos contaste, porque todo esto era material que conservaban ellos, ¿no? Porque hay, o sea, tenemos programas de televisión, tenemos de presentaciones, digamos, la verdad es que muchas veces cuando uno también quiere ir, viste, a esas historias, cuesta encontrarse. Hoy por hoy pareciera que todo está en internet, no, no es tan así, digamos. Pero acá hay mucho archivo, entonces, bueno, efectivamente lo conservan ellos. ¿Cómo fue eso? Sí, sí, de hecho, nosotros filmamos parte de la película con la cámara VHS con el que se registró una buena parte de ese archivo, o casi la mayoría. Así que sí, ellos recolectaron todo lo que había sobre la banda, y un poco también fue una decisión, porque hay mucho material y hay un montón de cosas que están buenísimas y que no están en la película, y que incluso servirían para apoyar aún más esta premisa inicial de que fueran la primera banda de rap. Digo, hay materiales donde están tocando con miembros de Cypress Hill, hay mucho material, pero bueno, uno ahí después tiene que empezar a elegir si sacrificar o no cosas que están buenas, para que la película de alguna manera termine siendo eficiente, por decirlo de algún modo, ¿no? Bueno, eso fue también un poco parte del aprendizaje de hacer la película, ¿no? Entender y aprender a soltar que hay un montón de cosas que yo todavía me lamento, tal vez, de no haberlas puesto, pero que si hubiesen estado, habría puntas que no hubiésemos podido cerrar o ese tipo de cosas. Así que bueno, es toda una decisión. Y hay cosas increíbles. Claro, sí, por lo que vos decís, la verdad es que sí, y es como que dan ganas de verlo, pero efectivamente si no, en una de esas se sacrificaría un poco, me parece, la historia que ustedes quisieron armar, y un poco en ese sentido, te pregunto, ¿por qué es necesario, digamos, yo puedo llegar a pensar en una respuesta, pero prefiero que me lo cuentes vos, pero ¿por qué es necesario contar y contextualizar también? Y no solamente contar la historia, digamos, de una banda, ¿no? Y entonces, ¿por qué es necesario también, bueno, contar qué es lo que estaba pasando social y económicamente en el país durante esos años? Bueno, bien. Si bien la película se llama Hijos de Nadie, ¿no? En realidad, y eso, bueno, por ahí tiene que ver con que siempre está en la Argentina ese cliché comparativo de los Stones argentinos, el Bob Dylan argentino, el Tom Waits argentino, en fin. Y bueno, Hijos de Nadie viene justamente desde lo contrario, de que, bueno, no había nadie de dónde tomar lo que hicieron en un principio, o
o ayornaron algo que venía de afuera, porque tampoco es hip hop, es rap, o es una banda que rapeaba. Y a lo que voy es que, bueno, digo, si bien eran hijos de nadie, nos pareció que fue una banda muy representativa y muy hija de su época, ¿sí? A eso iba. Y como que la historia de la banda y los estados de ánimo de la banda están muy en consonancia con lo que iba pasando en el país, de alguna manera, ¿no? Arrancamos con la hiperinflación de Alfonsín, que ahí empieza la banda, y bueno, y cuando arranca como la época más neoliberal de la historia argentina, los tipos ya en el año 91, 92, porque el rap te lleva a eso, el rap es un estilo que sirve muy bien para interpelar, por eso tiene toda una cuestión como política, ¿no? El rap, desde sus inicios, y con los negros en Nueva York, ¿no? Bueno. Pero en el caso argentino, o en el caso de los Adolfos, mejor dicho, ese momento les vino muy bien a los Adolfos y al estilo que hacían para también interpelar sobre lo que estaba pasando y lo que ellos consideraban que no estaba bien en la Argentina, ¿sí? Así que bueno, pasa todo eso y el derrumbe de la banda es casi en el 2001, cuando termina todo mal y uno de los miembros de la banda se va de la Argentina a vivir para siempre a las Europas. O sea que digo, está todo eso, como o vimos eso en la historia de la banda y vimos que tenía que estar en ese contexto, insertado. Bien, buenísimo. ¿Y cómo llegan también a Yacimel, ¿no es cierto? Porque hablando un poco de toda esa escena, y si bien ahí sí haciendo un poco de memoria, y la verdad que cuando aparece Yacimel hablando, inclusive que, bueno, ya lo van a ver, es súper interesante todo también lo que él cuenta, pero sí es verdad que Yacimel en esos momentos era como lo que hoy conocemos como bueno, un personaje, por así decirlo, mainstream, ¿no es cierto? Y entonces, también cómo después, a partir también de lo que él va contando, vamos conociendo inclusive otra faceta de él o de lo que hacía en su momento. Pero bueno, ¿cómo llegaron a él y cómo fue también ese encuentro? Está buenísimo lo que decís, porque nosotros también teníamos esa percepción de Yacimel, que digo, creo que incluso, por mi edad, creo que fue uno de mis primeros cassettes. ¿Sí? Y el de mucha gente, ¿no? Y claro, acá era un ícono, un ídolo pop, digamos, una estrella juvenil, y que hacía una cosa como más fresca y liviana. Pero resulta que Yassi, en realidad, antes de eso, Yacimel vivió en Brasil, en el periodo del 83, 84, 85, 86, y allá el tipo entró en contacto con la raíz más como afro de la música, ¿no? Y bueno, justamente en San Pablo podría ser la primera ciudad a donde llegó el hip hop real, el hip hop de Nueva York, de las calles, del Bronx, ¿sí? Esos discos llegaban a San Pablo. Y Yacimel en San Pablo grabó 2 discos antes que este que grabó acá, los que grabó después, de vieja escuela, ¿sí? de hip hop callejero, pesado, duro, de protesta. Bueno, después acá hizo una carrera más comercial y bueno, pero en ese periodo que vivió Yassi en Brasil, fue como el primer traficante de discos de hip hop a la Argentina. Él traía los discos para acá, cuando vuelve con un montón de esos discos, Run DMC, Beastie Boys, lo primero, un poco más atrás también los primeros discos de hip hop. Pero bueno, en fin, cuestión, él trae toda esa música para acá. Y bueno, nada, era amigo de uno de los chicos de la banda, de los Adolfos, y bueno, ahí empezaron a escuchar esas primeras rimas, por así decirlo. Así que es un personaje que sí, tiene un background musical interesantísimo, y que bueno, la Argentina
terminó siendo un poco subestimado, digo, o corrido aparte, digamos, como de la escena más rockera, ¿no? Sí. Y a ver, contame un poco cuál fue, a ver, la sensación que ustedes tuvieron, porque viste que muchas veces cuando hablamos, bueno, de músicos en este caso, bueno, puede ser de artistas en general y demás, digamos, hay, o sea, como que en el momento uno no toma dimensión de lo que se está haciendo, de la historia que se está haciendo. Entonces, eh, ¿qué fue lo que pasaba por los Adolfos o con los Adolfos, digamos? Ellos en ese momento eran conscientes de esto mismo que ellos dicen de que eran lo alternativo, lo diferente y demás, o lo vieron un poco más en la retrospectiva, digamos. No, yo creo que sí eran conscientes, digo, como que esa primera etapa de los 90, con el nuevo rock argentino, que estaban los Babasónicos, los Brujos, ellos se codiaban con esas bandas, que eran como la vanguardia y tocaban en Cemento, y estaban ahí estaban en la punta de lanza para por ahí escalar un poco más, ¿no? Y hacerse una banda un poco más grande. Bueno, después no pasó, pero creo que sí, en ese momento eran conscientes de que estaban haciendo algo original. Por ahí algún miembro de la banda en la película no dice lo mismo y otros sí, pero yo creo que sí, en el fondo sí. Decir, ¿cómo fue armar este documental en conjunto? Y después sí, ¿cómo pensaron la exhibición? Bien. A ver, somos tres. Digo, lo que pasa es que a veces, digo, bueno, cada uno tuvo como un área por ahí de preeminencia o de mayor control. Yo soy periodista, no vengo del cine. Mis dos compañeros sí. Así que, bueno, yo tal vez me encargué más de la realización de las entrevistas, de la parte de la investigación un poco, bueno, y otro tipo de definiciones que tuvieron más que ver con por ahí cuestiones de cámara, incluso en el montaje mismo, y color y demás cuestiones, la terminaron definiendo ellos. Después todo va cohesionado y está toda la cuestión más creativa en la que trabajamos todos juntos, ¿no? Ajá, bien. Y la exhibición, eso, y un poco también, ¿cómo fue eso? Bueno, comentaba al principio lo de la función en Bafisi, que también está bueno cuando se tiene como ese feedback o se dan esas reuniones, digamos. Pero bueno, eso, ¿cómo pensaron la exhibición para un documental sobre una banda nuevamente que tal vez no era tan recordada? La verdad que no lo pensamos, porque fue apareciendo, no sé, o sea, la película la hicimos íntegramente, fue financiada por nosotros y con plataformas de crowdfunding, y hicimos como todo el caminito, hicimos todo el proceso administrativo. Bueno, después en la parte de montaje y demás, de diseño, sí, trabajó otro equipo también, sonido, pero hicimos todo el caminito nosotros y apuntamos sí, claro, a exhibirlo en festivales. Así que, no, el primero que lo anotamos, sinceramente, fue Bafisi. Quedamos, y sí, la primera función es muy recordada por mucha gente porque fue como una especie parecía la 12, es una cosa muy rara. Sí, sí, sí. Mira, creo que tengo hasta la idea que cuando termina la película, bueno, y van subiendo cada uno de ustedes al escenario que había, digamos, o el lugar donde, creo que hasta había público que estaba hasta como alentándolos de alguna manera, así que fue como muy lindo, sí, 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 fue como muy lindo. Bueno, ¿y por qué era necesario hacer un documental sobre los Adolfos? ¿Por qué crees que era necesario hacer una película sobre ellos? Yo no estoy seguro si es necesario o no. Nosotros como que nos encontramos con la historia, nos pareció que era como
bueno, sí, traer ese momento y como esa época de principio de los 90 que de alguna manera también marcó, eh, por lo menos parte de mi vida, porque bueno, crecimos ahí, nos fuimos como Ajá. haciendo, bueno, fue la época de la adolescencia, ¿no? Y de ir haciéndote un poco más grande y siendo más consciente de algunas cosas. Eh, Eso por un lado, y después me parece que bueno, nada, que uno a partir de esa historia puede contar otras cosas y vimos en eso también como hacer una reflexión sobre el éxito. La película, además de contar la historia, desde mi punto de vista, la película, además de contar la historia de los Adolfos, es una reflexión sobre el éxito. Y bueno, un poco por ahí era necesario hacerla para nosotros y poder compartirla con los demás. Eso. Qué lindo, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y después lo otro era, ¿dónde crees o si de alguna manera ellos también les contaron cuáles serían como quienes siguen con esa, no sé si con esa tradición, pero sí con esta, o con este estilo de ser lo alternativo, de ser lo distinto? Bien. A ver, eh, la película un poco está explicado. Hay como un corredor que es casi geográfico, ¿no? Que va de la zona oeste de la capital al oeste de la provincia de Buenos Aires, que Flores, Floresta, Villaluro, Liniers y Ciudad de La Morón. En Ujú. fin, en donde digamos, donde más prendió el rap fue, ¿no? Porque, bueno, las bandas que vienen después de los Adolfos, que son las que hicieron hip hop en realidad, porque hay que marcar esa diferencia entre que los Adolfos rapeaban en realidad y la cultura hip hop no es solo el rap, tiene varios elementos, digo, el rap es una parte. Eh, Digo, bueno, pero algunos de los miembros de los Adolfos fundaron Coxmos, Sindicato Argentino de Hip Hop. Digo, todo eso estuvo como mezclado, estuvieron ahí, Actitud María Marta, las chicas cantaban en los Adolfos, eh, fue como una pequeña escuelita y dejó eso, esa tradición que después se convirtió, o inició esa tradición que después se convirtió un poco en lo que fue el hip hop como más vieja escuela. Eh, y hoy lo alternativo, yo creo que sigue estando. Por ahí no ocupa los mismos espacios que ocupaba antes, porque antes como que, bueno, estamos como en esta era que es más 2.0 y por ahí antes lo alternativo ocupaba espacios físicos, estaba cemento, estaba el Claro. paracultural, digo, y hoy lo alternativo, por ahí están un montón de cosas que están en las plataformas tal vez, ¿no? Y están en los tipos que hacen música en su casa y pueden difundir un disco y que les vaya bien. Eh, y hacer su público como casi de la nada. Me parece que está un poco ahí, diría yo, qué sé yo. Bien, perfecto, buenísimo. Bueno, si te parece, ya vamos a ir cerrando, así dejamos para que vean el documental. Bueno, quería saber un poco si esto, además de que ahora lo van a poder ver durante una semana acá mismo, si siguió haciendo algún recorrido. Sabemos que estuvo, si yo no me equivoco, estuvo en el Festival Escenario, que también es un lugar muy lindo para encontrarse con documentales. Esto es como una especie casi de autobombo, pero bueno, lo pasamos así despacito. Totalmente. Pero bueno, si sigue como alguna especie de recorrido, y por otro lado, esto sí, ya la última, si estuvieron pensando en hacer otra cosa o en una de esas, en algún momento liberar algo de ese material que no entró en la peli. Bien, bueno, estuvimos efectivamente en el Festival Escenario, en la primera edición. Estuvimos en el Centro Cultural Recoleta el año pasado, durante todo un ciclo de 3 meses, una muestra que se hizo sobre cultura hip hop. Estuvimos presentándola en varios centros culturales también.
Ahora el 30 de agosto también va a estar en La Plata, Ah, qué en el bueno. cine Jorge Elec de La Plata. Así que sí, permanentemente la estamos moviendo, nos la piden. Sí, se generó algo que está bueno y hay como bastantes repercusiones también en la web. La verdad que está buenísimo lo que se generó, digo, de algo como bastante pequeñito, digo, lo hicimos muy así como chiquito. Bueno, pero traen, hay veces que esas cosas, viste, traen como muchas satisfacciones y está bueno, y está buenísimo. Bueno, ¿y algo más? ¿Están laburando en algo más o no? Sí, estamos trabajando en un proyecto nuevo que no tiene que ver con la música, Ajá. que se va posiblemente, mejor dicho, si lo voy a decir, se va a llamar La Búsqueda y que tiene que ver con el fenómeno ovni Ah, extraterrestre. Y en realidad, bueno, nada, lo estamos trabajando, eh, pero con más ideas que nada de documental también, es un documental. documental, sí, Ajá. que tiene más que ver bueno, con esto del fenómeno en la cultura, más que nada. Quiero decir, más que una recopilación de casos y ese tipo de cuestiones. Es Ajá. más sobre el fenómeno ovni en la cultura, digo, que existe como ícono pop y existe, sí. Después, bueno, después está lo que se ve, lo que se dice que se Claro. ve. Y bueno, a partir de ahí, digo, van a estar aquellos jugadores o aquellos actores que de alguna manera están en la búsqueda de eso o de encontrarse con algo desde diferentes como enfoques, ¿no? Un enfoque científico más espiritual, más de investigadores, y bueno, en fin, eso, estamos por ahí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, siempre está bueno saber esto para estar atentos, siempre digo, ¿viste? Para estar atentos y no perderse, bueno, estas cosas. Así que por eso la pregunta. Igual, queríamos saber. Y bueno, de nuevo, te agradezco mucho. Obviamente también hacerles llegar mi agradecimiento a los otros dos realizadores. Como les dije, bueno, Damián al formar parte también del Festival Escenario, digamos, y al ser conocido de la nave, digamos, compartimos distintos espacios y la verdad es que siempre está bueno encontrarse y está bueno saber en qué andan, así que buenísimo. Y esto sí, para los que nos están viendo, Los Adolfos es un documental que está muy bueno, como les decía, para quienes no los conocíamos o no los recordábamos, pero además, de nuevo, y lo hablamos con el tema del archivo, como documento de época, yo es como que no quiero decir porque no quiero spoilear, porque nos encontramos y rescatan, creo yo también, en el documental a ciertos personajes que encabezaron luchas muy importantes durante la década de los 90 y la verdad es que fue muy bueno encontrárselos ahí. Y además también tengo que decir, me llamó mucho la atención cuando aparece la saxofonista, me notó el nombre, mira, Karina Seu, porque también siempre estamos viendo, ¿viste? Bueno, cuál era el lugar de las mujeres en la música en este caso, y está muy bueno también que aparezca, obviamente, como integrante que fue de los Adolfos. Así que, bueno, Damián, de nuevo te agradezco muchísimo y pues seguramente ya en algún momento volveremos a estar en contacto para seguir compartiendo estas cosas que hacen. Gracias, Dani. Y bueno, nada, disfruten de la peli, el link está ahí abajo, ¿no? Muy bien, sí, 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 exactamente. El link está acá abajo durante una semana, así que aprovechen para verla y para difundirla, así muchos más la pueden disfrutar. Bueno, abrazo para todos y nos encontramos el martes que viene.